Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Quédate, la nueva tarde, el fin de semana de Canal 9. Hola Tati. Hola Luis, buenas tardes a todos, qué día precioso. Vamos a estar en un ratito viendo un poquito de sol en la ciudad de Buenos Aires, pero ya nos metemos de lleno con un tema que nos encanta. Tiene que ver con el Chavo, tiene que ver con Don Ramón, un personaje hermoso, querible. El más querido de todos, el personaje que el propio Roberto Gómez Bolaños le dijo, sé tú mismo, cuando estaban armando el personaje. ¿Cuál era el secreto de él? La gorrita. ¿Qué pasaba con esa gorrita? Era su guiño, la tiraba al piso y saltaba sobre ella. Sin embargo, siempre se la llevaba a la casa. De estos temas y tantos más vamos a hablar hoy con alguien muy especial. Sí, vamos a hablar con su hija, vamos a hablar con Carmen Valdés, la hija de Don Ramón. Pero recordémoslo primero. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Que yo le había dicho a Choqueda. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ponga casa! ¡Fuera! 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 Bienvenida Carmen, la hija de Don Ramón, Carmen Valdés. ¿Cómo le va? Un gusto. Encantada de estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar con este país que toda la vida ha mostrado un amor a mi padre que agradezco en el alma. Saludos, Luis. Estamos con Tatiana también, acá en el piso, y vamos a hablar de todo contigo. Especialmente porque, te cuento que con Tatiana venimos hablando hace tiempo de Don Ramón, porque todos los actores coinciden en que era el hombre más adorable del elenco, el que huía permanentemente a todo tipo de confrontación, el más querido por Roberto Gómez Bolaños. ¿Era así? Así era, él lo dijo una y otra vez, que el actor que más le gustaba era mi papá, y lo decía abiertamente. Y decía eso, que él, la forma de ser de mi papá tan libre, tan espontánea, tan natural, le dio tal libertad Roberto por la misma confianza que le tenía de su actuación, de su personaje, que siempre lo enriquecía con sus propias frases, con sus propios movimientos. El lenguaje corporal que tenía mi papá era extraordinario, y ciertamente Roberto siempre reconoció que era su actor favorito y que nadie lo había hecho reír tanto como Ramón, como él le decía. Carmen, quiero todos los muñequitos que tenés atrás, todos. Me encanta. Todos te los mando, Sí. Tatiana. Quiero todos esos Aquí tengo otro. ¡Ay, mirá! ¡Qué personaje querible! ¿Qué recordás de tu papá, de Don Ramón, en esas grabaciones? ¿Qué memoria tenés de esa época? Tengo muchas. Mi papá nos llegó a llevar al foro, cosa que fue maravilloso, porque, pues imagínate, traspasar de la pantalla que teníamos en la sala de nuestra casa, de verlo ahí, tanto en vivo como en la televisión, y de repente entrar a esa magia de las grabaciones, de verlo a él trabajando, interactuando con todos sus compañeros, fue algo que llevo en mi mente y corazón. Y fue espectacular porque fue a veces el Chavo del Ocho, fue a veces el Chapulín Colorado con las famosas pastillas de Chiquitolina y demás. Y fue muy grato para mí ver todas esas actuaciones, ver a mi papá trabajar entre paréntesis, porque pues cuál trabajo, era una cosa maravillosa que él tenía, y bien decía, lo que hay que hacer con tal de no trabajar. También hacía humorada con eso. Ahora, Carmen, Sí. tu papá debuta en televisión a los 47 años, pero no era un anónimo, era un hombre que había hecho 70 películas y había trabajado con el gran Cantinflas, el símbolo de la cinematografía de los 50 y 60 en México. ¿Por qué lo elige Así y es. dónde lo elige Roberto Gómez Bolaños? ¿Dónde se lo cruza? ¿Dónde lo llama? Bueno, mira, como bien dices, mi papá mucho antes de entrar con Roberto, él ya tenía una carrera en el cine.
no tanto estelar, porque él no había trascendido tanto. Por si muchos no saben, en Argentina, en México, la dinastía Valdés tuvo 3 hermanos muy famosos, entre ellos Germán Valdés Tintán, el Loco Valdés, que tristemente lo acabamos de perder hace 2 días, de 89 años, y mi papá, y también Antonio Valdés, el Ratón Valdés, pero los 3 primeros que mencioné con una fama muy grande. Y Germán Valdés Tintán, quien hizo más de 100 películas, siempre invitó a mi papá a participar con él. Entonces trabajó mucho con su hermano desde 1949 y de ahí bastantes años. Trabajó con Cantinflas, como bien lo mencionas, con Pedro Infante, con muchas celebridades mexicanas. Y Chespirito, cuando empezó a crear su gran proyecto, pensó en él. Y entonces le llamó, lo invitó y pues fue un gran acierto, porque vaya que Roberto tuvo una genialidad, como todas las que tuvo, de congregar a todos esos personajes y poder lograr lo que todos sabemos, un programa exitoso, famoso, que además necesitamos de vuelta, entre paréntesis, y yo creo que ese programa va a regresar tarde Ay, o ojalá temprano. que sí, Carmen. Tenemos todos muchas ganas de que vuelva, que se resuelva el conflicto que hay entre la cadena y el grupo Chespirito para que vuelva a la Sí. pantalla del mundo el Chavo, más en este momento tan particular que estamos viviendo mundialmente. Claro, Tatiana, Ahora, así. te quiero preguntar, Carmen, ¿cuál es la verdadera razón por la que tu papá, por la que don Ramón se va de la vecindad? ¿Por qué deja el Chavo don Ramón? Ay, Tatiana, ¿quieres? ¡Ay, Dios! Voy a mentar. Ah. Es broma. No, pará, Mira, Carmen. El gesto que acabas de hacer define todo un símbolo para los niños argentinos y los no tan niños. Don Ramón, ahora sí, perdón, tu respuesta para Tatiana, que no quería cortar. bueno, mira, hago broma de esto del coraje o la rabieta porque fue muy triste. Fue muy triste una salida de mi papá que jamás debió de haber sucedido. Y pues sí, ciertamente hay muchas versiones, pero pues mira, la realidad ahora sí que para tener honestidad con ustedes y el público que tanto quieren a mi papá, es que hubo presión en el grupo. Mira, todos los participantes del grupo, había unión, había armonía, era una familia, viajaban a todos lados, Argentina justamente fueron muchas veces, y era una familia preciosa. Pero hubo una situación que se complicó un poquito cuando Florinda empezó a andar con Roberto de forma ya, pues, oficial, ¿verdad? Estable. Y pues yo he dicho eso, bueno, no yo, mi papá lo dijo, ¿verdad? Florinda empezó a tomar ciertas cuestiones que no le correspondían, como querer dirigir a los personajes, decirles qué hacer, y eso causó conflicto, sinceramente, porque ya habían pasado muchos años, donde justamente la primer declaración que estoy dando a este programa es que Roberto lo dejaba hacer. Sí tenía que respetar el guión que él hacía, porque por supuesto que era lo más importante, pero a mi papá le daba libertad. A ver, Y cuando... Carmen, Sí, antes de que continúes, Roberto dime. empieza a salir con Florinda Mesa, doña Florinda. Se Sí. habla de que toma la dirección artística. Otras versiones dicen, bueno, Roberto no quería seguir, digamos, asistiendo a la demanda de sus actores, que ya eran sus amigos, y la pone a Florinda ahí como una tercera pata para que no le vengan a él a pedirle nuevas líneas de guión o un destaque, cosa que habitualmente pasa en una ficción. El primero en enojarse es Kiko, y atrás, con la renuncia de Kiko, Sí. Se va tu papá. Así es. Pero como te digo, la realidad de por la que mi papá salió fue porque no le gustó mucho esa situación de presión y tensión en que Florinda empezó como a querer tomar la batuta, con todo y que Roberto Mm. tenía él su persona, pero sí se metía, pues no un poco, bastantito. Y fue cuando mi papá realmente decidió dejar el programa por esa tensión. Inclusive dejó casi un año
y después regresó nuevamente cuando encontró a Chespirito. Por alguna razón platicaron y quedaron en que esto no iba a ser más. Pero cuando mi papá regresa, vuelven todos estos conflictos. Ciertamente sale Carlos Villagrán y después mi papá ya definitivamente, pero parte de la realidad fue pues esa presión, esa incomodidad de mi papá. Y como bien decías tú, Luisa, a mi papá no le gustaban los conflictos. Mi papá decía, con permisito, dijo Monchito, y mejor se fue a tomar un cafecito. Y esa es la realidad. Y mejor quedó bien con todos y hasta la fecha con los queridos amigos que todavía quedan, con todos tenemos una buena relación. No hay, por ejemplo, con Florinda no tenemos relación, por la razón que sea, no hay nada en medio como para decir pasa algo, pero con María Antonieta, con Edgar Vivar, que es un amor de veras ese señor, y Carlos Villagrán, sigue habiendo una relación linda, con distancia, porque pues cada quien tenemos nuestra vida y todo, pero son adorables en nuestra vida y ellos a nosotros siempre nos han mostrado un cariño muy lindo. Tuvimos oportunidad de hablar con María Antonieta de las Nieves y con Edgar Vivar y ambos recordaban maravillosamente a tu papá. Si querés vamos a recordarlo nosotros también un poquito, ¿no? Tenemos justamente cuando Edgar Vivar, un personaje también adorable, hablaba de tu papá. Vamos a escucharlo. Claro. Era un tipazo, era muy simpático. Realmente, mira, si tú ves el programa y disfrutas de su actuación y te ríes de sus actitudes, sus caras y de todo, yo te puedo decir que así era en la vida real y todavía más simpático. Éramos vecinos, él vivía cerca, aquí en mi casa, su casa. Llegó a venir algunas veces y era realmente muy entrañable. Y yo evoco siempre con una sonrisa su recuerdo, porque fue un tipo muy simpático. El recuerdo de Edgar Vivar a tu papá, que eran vecinos, no sabía ese dato, que vivía muy cerquita. Sí, fíjate que Edgar Vivar, recordando yo a mi padre lo que hablaba de él, mi punto de vista era su mejor amigo, Edgar Vivar. Carlos Villagrán también fue un gran amigo. Y una mujer con la que tuvo una relación preciosísima fue con Angelines Fernández también. Vamos a ese punto, Carmen. Carmen, sobre Angelines Fernández, el personaje de la bruja del 71, descubrió un personaje entrañable y hasta mítico. Era una combatiente republicana en España que huyó y las huestes de Franco mandaron a matar y ella justo escapó y se radicó en México y se habló de que estaba profundamente enamorada de tu papá. ¿Esto es así? Pues ¿quién no se va a enamorar de mi papá si era un rorro, como ella le decía? Mi papá era un chulo, hermoso y además con una personalidad de verdad, como dice Edgar, encantadora, te cautivaba. No nada más era la risa en la televisión y luego ya salía y gruñoncito, aunque la verdad sí, de repente se ponía medio gruñoncito y bueno, ahí sí yo me quedaba quietecita. Pero mira, ya volviendo y diciendo la real verdad, Angelines Fernández, obviamente en el programa enamorada de su rorro, don Ramón, pero en la vida real lo que tenía era un cariño muy precioso, ambos, tanto Angelines a mi papá como mi papá a ella, una mujer adorable. Mi papá siempre se expresó de ella de una forma muy dulce, muy cariñosa, muy entrañable. Entonces, más que eso, que la vida real se haya enamorado, era un cariño muy bonito, una amistad de verdad preciosa. Pero hay algo que pasó en la despedida, y me meto en este capítulo porque lo vi publicado en 3 medios mexicanos, en la despedida de tu papá, que verdaderamente fue una conmoción para toda la comunidad artística de México. Se la vio llegar a Angelines Fernández y habló en 2 oportunidades al oído con los restos de tu papá. Varios actores le preguntaron qué le había dicho, ¿no? a quien había sido don Ramón Valdés, tan querido. Y ella dijo, nunca lo voy a decir. Es algo muy secreto entre ambos. ¿Algún código? ¿Qué le pudo haber dicho? Pues yo creo que lo que le pudo haber dicho es, allá nos vemos, Rorro.
allá nos vemos. Porque ella estuvo la despedida de mi papá, en el velorio. Ella llegó, porque yo tengo esa escena en mi mente porque la viví, y ella llegó caminando con una misma posición, con una misma postura. Desde que entró tenía un brazo entrecruzado y el otro cerca de su boca, entre la boca y la barbilla, y inclusive nos levantamos para saludarla, para agradecerle su presencia, pero cuando yo la vi, ella no tenía más que la vista hacia donde estaba mi papá, y ahí se quedó parada, de veras, yo creo que más de 2 horas. Y lo que sí se alcanzaba a escuchar era mi rorro. Ella viendo hacia mi papá fijamente y decía, mi rorro, mi rorro. Y su cara con un dolor muy fuerte, porque como te digo, no nada más fue su compañero de trabajo, sino su gran, gran amigo. Y eso sí lo tengo yo y eso sí te lo puedo, pero totalmente dar por hecho, que sí estuvo parada más de 2 horas, y lo que yo alcanzaba a escuchar era mi rorro, se me fue mi rorro. Entonces, una cosa muy, muy triste. Ella estuvo muy, muy triste en ese momento, acompañando a su rorro, como ella le decía. Recordamos, si te parece, Carmen, un poquito de don Ramón, en este caso en la televisión chilena. Claro que sí, Tatiana. Al final de Américo Vespucio, arriba. Don Ramón, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa esta noche? ¿Pero qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo llega así tan intempestivamente? Pues este señor que se aloca, Y lo hombre. vienen persiguiendo, Oye, en además. un lugar tan bonito como este, caray. Mira qué gente tan Pero chula. qué irrupción. Mira qué bonita gente. Tan violenta. Y este señor cobrándome una torta de jamón, campeón. ¿Pero habrá comido usted una torta de jamón? Bueno, sí, pero no le puso chile. ¿Cómo no le puso chile? Es que ají o qué. Ají. ¿Qué es eso? Ají es el chile. Te debo la torta, campeón. La verdad es que no entendí. Ahora sí que decimos bienvenido, Ramón Valdés. Qué lindo, un niño, ¿no? Carmen, tu papá siempre era un niño. Siempre, siempre fue así. Él, te digo que llevaba en el alma un carisma, una chispa, decimos en México, una forma de vivir todo el tiempo. En la casa él era muy simpático, siempre haciéndonos bromas y actuando de una forma irreverente, así como hacía que imitaba a doña Florinda cuando se metía y movía todo el cuerpo. Así igual se ponía enfrente de la televisión que estábamos viendo un programa, y mi papá se ponía en medio de nosotros y la televisión y empezaba a bailar y a mover el cuerpo. Le decíamos, papá, déjanos ver la televisión. Ay, sí, no, yo no sé. Y hacía sus bromas, sus palabras. Y lo más interesante, mira, él nada más estaba esperando para ver en qué escena hacía eso, y lo hacía prácticamente todos los días. Era un personaje que tuvimos. Yo tuve a mi papá, tuve a mi don Ramón, personal, íntimo, hermoso, que por cierto, Tatiana y Luis, permítame invitar a su público a mis redes sociales. Por supuesto. Cosas. De veras, yo ya vi que ahí pusieron muchas de las fotos que estoy compartiendo. No sé si ahí se vea. Sí, qué hermosa foto. Carmen Valdés Jul, y en Twitter igual, Carmen Valdés Jul, y Valdés es con S. Carmen Valdés con S, Jul, y ahí podrán ver, verdaderamente muy generosa, Carmen, porque compartís un álbum de fotos de aquel momento donde la vecindad del Chavo era una comunidad de amigos, donde se había podido plasmar esa historia de cumpleaños juntos. ¿Roberto Gómez Bolaño fue alguno de tus cumpleaños? No a los míos, pero sí hubo reuniones que se hicieron del grupo, que nosotros íbamos a su casa, mi papá llegó a hacer carnes asadas donde iban, y hubo una convivencia. No te digo que muchas, porque ellos trabajaban demasiado,
pero cuando había un espacio, ellos aprovechaban para reunirse. Nosotros convivimos con los hijos de Chespirito, de su primer matrimonio, obviamente con su primera esposa convivimos bastante, con Kiko, sus hijos, su primera esposa también, y hubo una relación porque ellos aprovechaban cualquier momento para reunirse en forma familiar. Entonces, sí hubo bastante convivio, como te digo, no demasiado, pero sí suficiente para guardar bonitos recuerdos de cada uno de ellos. Fue una cosa muy, muy linda la que nosotros vivimos y que pudimos compartir momentos con ellos, con todos ellos. Un lindo equipo de trabajo, lindos momentos, lindos recuerdos, pero también vamos a recordar, y es lindo, a Ramón Valdés hablando de sus hijos, Carmen, de tu persona y de tus hermanos. A ver. ¿Qué tienes tú para los niños? ¿Tienes una familia numerosa? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? 7. 7 hijos. En 2 matrimonios. Mira tú. Me le ve al cuadrado. El mayor tiene 33 años y la más chiquita tiene 7. Me dice papá, así que no hay problema. ¿Por qué se ríen? Mira? Están con el mesero. Bueno, después de este segundo matrimonio, hijos, claro, hubo un tercer matrimonio. Así es, somos 10 hermanos, Mi papá tuvo en su primer matrimonio 2 varones, Rafael y Ramón, y después se casó con mi mamá, Araceli Julián, y después tuvo una tercera mujer, Claudia, y de ahí 3 hermanitos. De mi mamá y mi papá somos Araceli, Gabriela, Esteban, después yo, y después Selene. Y ya con su última mujer, Claudia, es Jorge, Diana y Miguel. Carmen, entonces vos sos prima directa de Cristian Castro. Absolutamente, sí. Él es hijo del hermano menor de mi papá, Manuel El Loco Valdés, quien acaba de fallecer, como les comentaba yo, y era papá de Cristian Castro, es mi primo hermano. ¿Pudieron tener algún vínculo, digo, más allá de que sabemos que Manuel El Loco Valdés desata un verdadero escándalo en Televisa en aquel momento cuando se enamora del rostro que definía México, del rostro más bello, que era Verónica Castro? Él era un hombre casado, empieza su aventura, tienen a Cristian en la clandestinidad y hasta tiempo después la propia Verónica le va a pedir disculpas a la esposa del Loco Valdés. Digo, ¿ustedes, vida familiar, pudieron tener algún contacto, reunión, llamada? ¿Con Cristian Castro? Sí. Sí, bueno, yo nunca lo he podido ver, nunca he tenido vínculo. Mi hermano Esteban, Selene y Rafael sí lo han visto y han convivido con él en algún momento. Pero pues ciertamente, como todo esto fue un escándalo y no hubo oportunidad, Cristian conoció a mi tío cuando él ya estaba muy grande, ni siquiera convivió con su papá. Entonces nosotros no tuvimos la oportunidad de convivir con él. Obviamente están los brazos abiertos y las puertas abiertas de la familia. Muchos hemos tratado de tener contacto con él en algún momento y, como te digo, solo 3 de mis hermanos lo han visto y lo han conocido y pues fue así, ¿no? Una situación un poquito complicada con esa situación, pues mi tío con su familia, con otra familia, o sea, es que era un poquito alegre mi tío y bueno, nada perdido. Verónica Castro es una belleza de mujer que hasta la fecha, qué barbaridad, es una hermosura. Entonces, nada perdido mi tío y pues eso fue el retoño de mi primo, Cristian Castro, quien canta preciosamente. Bueno, hablando de Cristian Castro, que canta preciosamente, y de tu tío, vamos a aprovechar para recordarlos a ellos también, si te parece. Va. ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado, por favor? Oh, no. ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no more. Puede estar cansado, puede estar
Y ahí habla Yuri con el Loco Valdés, un gran comediante mexicano, el papá de Cristian, al que Cristian Carmen dice: yo me parezco más a mi papá de lo que hubiese querido. Y cuando uno va hacia atrás en la línea de tiempo de la vida de Cristian, es un pibe que verdaderamente no le teme ni al ridículo, ni a la humorada. Va más allá de eso y sigue cantando maravillosamente, ¿no? Sí, es bien atrevido este primo. Yo creo que sí heredó la locura de mi tío, porque de repente hace cada cosa que, Dios mío. Pero pues él es igual, natural, lo que siente lo hace y lo que siente dice y pues bienvenido, porque las personas auténticas son valiosas. A veces pues puede causar cierta polémica con cosas que hace y una que otra levantada de ceja de que qué pasó, pero diría mi papá, ¿qué pasó? Vamos ahí. Pero es auténtico y eso es muy valioso. Él no tiene ningún problema de ser tal cual. Entonces, qué parecido. Me cae bien esto. ¿Te cae bien? Sí, me gusta. Te cae bien, me gusta. Sí. Qué parecido tu tío Manuel a tu papá, recién en las imágenes, qué iguales. Sí, mira, Tatiana, toda la familia Valdés, todos tenemos una huella del ADN muy peculiar, porque todos nos parecemos un poco, de verdad. Por ejemplo, Cristian es muy parecido a mi hermano Esteban, muy, muy parecido. Y todos tenemos algún reflejo que nos identifica. Entonces, todos los hermanos se parecen mucho. Y además, fíjate que ellos eran unos hermanos preciosos, Luis y Tatiana, porque se querían mucho, eran unos hermanos muy fraternales, muy entregados, muy cariñosos, y siempre se daban tiempo para su convivencia, tanto de hermanos como con la familia. Yo recuerdo fiestas de cuando era yo más niña, que estaban todos los Valdés, pues obviamente nos han dejado muchos, pero estaba mi tío Germán, mi tío Manuel, mi papá, mi abuela. Eran unas fiestas tan hermosas, tan grandes y tan divertidas. Y en esas fiestas, locas, a tu papá, ¿le pedían que interpretara a Don Ramón? ¿Tenía que llevar el sombrero y convertirse por un rato para los chicos en Don Ramón? Fíjate que no se lo tenían que pedir porque llevaba el personaje puesto, Tatiana. Él era Don Ramón. Él era, no tenía que caracterizarse. Obviamente usaba ropa a veces diferente y en momentos hasta le gustaba de repente ponerse una camisa un poquito más formal, pero eso era de vez en cuando. Él era muy sencillo en su forma de vestir, muy tradicional, muy práctico. Y pues cuando estaba en reuniones realmente era el mismo. No había mucha diferencia del Don Ramón de la tele al Don Ramón de la vida real. Vamos a hablar en un ratito de ese gorrito emblemático que vemos en todos los muñecos y una anécdota de una vestuarista que lo contó y lo graficó tan claramente en un ratito. La austeridad de tu viejo. ¿Por qué un hombre que participó de un éxito millonario en el mundo, en Hispanoamérica, vivió con tanta austeridad y resignó el éxito para cuidar el alma? Pero antes queremos ver la despedida de Cristian Castro a su papá, justamente que era tu tío, que falleció esta semana, el hermano de Don Ramón. Cristian saludaba a su padre de esta manera. ¿Qué tal a todos? Les saluda Cristian Castro. Hoy falleció mi padre, Don Manuel López Valdés. Quiero mandarle un fuerte abrazo a todos sus seguidores, a toda la gente que lo admiró, que lo siguió, que lo gozó, que gozó su espíritu, sus actuaciones en teatro, en televisión, sus conducciones, su buen humor, su comedia. Estoy muy orgulloso de ser su hijo. Estoy muy agradecido con la familia Valdés por muchos años de apoyo, de cariño que me brindaron en el momento que yo me quise acercar a él. Quiero agradecer a mi madre por haber hablado tan bien de él, por seguir amándolo, por seguir enamorada de él. Es el regalo más bonito que me dio mi mamá y se lo agradezco a ella. Estoy muy triste por la pérdida de mi padre y comparto este dolor con muchísima gente, sobre todo mi gente de México.
Un abrazo para los mexicanos y aquí estoy cerquita de los Valdés en este momento tan difícil. La despedida es con dolor. Cristian Castro siempre es una persona sonriente y se lo ve muy, muy solemne. Y claro está que en los últimos años pudieron recuperar ese vínculo que no existió, primero por el escándalo y luego por el matrimonio, ¿no?, de tu tío. ¿Hubo en algún momento una intercesión familiar para que el loco Valdés deje de hacer locuras y se acercara a ese niño que empezaba a caminar y se llamaba Cristian, o él mantuvo las cosas distanciadas? ¿Cómo fue esos primeros años? Mira, yo no tengo exactamente la versión, porque como en todo se manejan varias versiones, ¿verdad? Entonces, prefiero reservarme alguna que quizá sea la que más creo yo que fue, pero pues él mismo lo ha dicho, ¿verdad? Verónica al principio quizá tenía sus reservas para poder tener ese vínculo con mi tío, con mi tío Manuel. Pero cuando ya se decidió, ni siquiera sé exactamente cómo fue que lograron reunirse, pues ya quedó ahí, ¿verdad? Una situación sí complicada, porque como él ha dicho, pues como que no le hacía falta a su papá, fue una ausencia difícil que a él le ayudó obviamente su abuela, la mamá de Verónica, que fue prácticamente su mamá, por lo mismo que Vero pues trabajaba y tenía que ausentarse de él. Pero la imagen paterna pues sí le hizo mucha falta. Y está lindo que a pesar de que fue mucho después, que él ya tenía una edad pues ya muy grande, fue lindo que pudieran reunirse y que ya los últimos años pudieron estar ya con ese vínculo de amor de padre e hijo. Eso fue lindo, que no quedara de que nunca se hubieran visto, que pudo haber sido, pero fue genial su reencuentro y además la convivencia que tuvieron en ciertos momentos. Claro que sí, que hayan podido recomponer el vínculo, la relación, y un abrazo a Cristian Castro, que acaba de perder a su papá, por supuesto. Así es. Sí. Volvemos a don Ramón y al gorrito. Vamos a hablar de ese gorrito. Anécdota de una vestuarista. El pedido de Roberto Gómez Bolaños es: el gorrito es tu personaje. Por favor, si te lo llevas a tu casa, lo traes de nuevo. Y él decía siempre, sí, pero me lo tengo que llevar porque me abriga un poco la cabeza. El tema es que cuando salía, cuenta la anécdota, lo esperaban todos los chicos, él se sacaba fotos y siempre terminaba regalando el gorrito. ¿Esto es así? ¿Carmen? Pues mira, no quiero desilusionar a nadie. A ver. Pero tanto así como que siempre no era así. Sí, de vez en cuando que algún chiquillo le pedía de una forma muy insistente, sí llegó a regalar algún gorrito, pero bueno, también puede ser que haya sido de una forma continua, pero yo, que acompañaba a mi papá en muchas ocasiones en la calle, sí daba muchos autógrafos, sí dejaba que los niños estuvieran cerca de él, los atendía, les daba autógrafos, todo eso, pero realmente yo creo que nunca vi que regalara el gorrito, entonces por eso me cuesta trabajo creerlo. Ahora, sí sé que hubo un momento que le retuvieron el gorrito, porque podemos ver en los programas del Chavo del Ocho que hay un sombrero como este que tengo aquí, que él se ponía y aquí tenía una manchita amarilla. Y salen muchos programas. ¿Por qué? Porque ya le decían, aquí se queda el sombrerito para que no haya de que lo olvidaste, o quizá esa situación de que regalaba el gorrito. Pero mi testimonio, que salía tanto con mi papá, no veía así que regalara gorritos así al por mayor, no. ¿Cómo era? Pero mira, Carmen, ¿me dejan compartir una? Sí, por supuesto. No, compartí. Una historia, una anécdota que, por cierto, cuento en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram, que la recuerdo. Carmen Valdés Jul, Valdés con S, síganme los buenos. Hablando
Hablando de los autógrafos, una vez que fuimos a un mercado a comprar, a mi papá le gustaba ir a comprar la verdura, la carne era tan sencillo, teniendo esa fama de la que mencionaste ahorita, Luis, siendo tan tremendamente, mira, ahí están mis redes, muchas gracias. A él le gustaba ir a las compras y una vez se quedó dando un autógrafo y otro y otro. Y justo cuento eso. Llegamos a la casa y le digo, oye papá, das muchos autógrafos a mucha gente, yo quiero el mío. Y mi papá se me quedó viendo así con su sonrisa característica que tenía, se me quedó viendo así y así como que se dio la vuelta todavía viéndome y se alejó tantito, pero rápido regresó con esta fotografía, bueno, en pequeña, no esta. Él regresó con esta fotografía en chiquita, que la tengo original, y me dio su autógrafo. Pero no solo me dio su autógrafo, me hizo una dedicatoria hermosa que voy a leer. Por favor. Dice, con todo el amor que siente un padre por una buena hija, tu papá, Rondamón. Así firmó. Mirá, ahí está la firma. Rondamón. 79, Mira. 27 de mayo del 79, ¿no? Ahí está, sí, exactamente. ¡Qué maravilla! Y entonces, ¿sabes lo que vale este autógrafo para mí? Oro molido. Y fue muy lindo. Mi papá me dio mi autógrafo con la foto y obviamente con un gran beso de esos que nos daba siempre que estaba en la casa con nosotros. Carmen, un padre muy amoroso. Vamos a ir del dime. 79, si nos permitís, vamos a retroceder 2 años al 77, Claro. para poner en contexto a muchos de los televidentes que ahora están en el 9 viéndote, lo que era ser hijo de ese monstruo, digo, a nivel fama, tan Sí, querido, tan yo admirado por sé. otros niños, con el celo que eso despierta en una hija como vos. Vean lo que pasaba en el año 77 con Don Ramón. Se inicia el espectáculo aquí en el Estadio Nacional con el ingreso a la cancha de Don Ramón en medio del aplauso infantil. Acá, chavo, acá. ¿Cómo no? Acá. Ven acá. Pero mira tú. Y son puras nenitas y nenitos que vienen con sus papitos a saludarte, chavito. Lo menos que debes de hacer es corresponder al saludo. Ándale, saluda tú también. ¿Y cómo le saludo? Y ahora en el escenario hay una pelea descomunal en que participan todos los miembros de la vecindad. 40.000 personas, en ese caso, ovacionando Sí. a tu viejo, al Chavo, a la Chilindrina. Imagino lo que pudo haber sido salir acompañando a tu papá, porque en ese momento Sí. era todo tuyo, y ver que lo tenías que compartir. ¿Cómo lo ibas procesando? Pues era una maravilla, yo lo disfrutaba, porque pues siempre el cariño era enorme. De repente íbamos a las tiendas, a los almacenes o al mercado, llámese como se llame, y yo nada más escuchaba, de repente era así como una alarmita, ¡mira mamá, don Ramón! ¡Wow! Así como las abejas al panal, así, chicos y grandes se acercaban a mi papá, pero yo nunca sentí celos, nunca fue así como de que dejen a mi papá, al contrario, lo disfruté. Sí me quedaba yo porque era de verdad una situación muy, pues, privilegiada para mí porque lo viví hermosamente y además viví lo lindo de mi papá, de cómo actuaba con ellos, nunca le estorbó, nunca le molestó, nunca vi yo que, fíjate que sí hacía esa mueca que hace de, pero de juego, no de enojado. Y a todos los atendía, fotos, cuando en algún momento alguien llevaba una cámara, porque ahí nada de celular, nada de nada. No, era otro momento, había que firmar, claro. Y ahí eran autógrafos, ahorita son fotos. ¿Qué Pero en pasaba ese con tus momento, compañeros del colegio, Carmen? ¿Cómo era ser la hija de Don Ramón?
Ay, tengo una anécdota muy vaciada. Bueno, no sé si se entienda ya, vaciado es como graciosa, ¿no? De una compañera de escuela que de repente me dice, oye, Carmen, ¿no habrá forma que le digas a tu papá que te dé de las pastillitas de chiquitolina? Creía que era verdad, me muero. Y bueno. ¿Pero qué crees? Que yo también, dije yo. O sea, un segundo que dije, no es mala idea. Oye, pero no, fue así como un segundo de decir, no creo que eso pueda ser. ¿Y quién era tu personaje preferido del Chavo? Ay, Don Ramón. Sacando a Don Ramón, no. Sacando a Don Ramón. Del Kiko. resto, ¿quién es? Kiko. Kiko, claro. Era. Kiko, fabuloso. Ellos dos hicieron una mancuerna increíble. No le quito mérito, a nadie. Todos eran extraordinarios. Pero después de mi papá, que en verdad soy su fan number one, o sea, yo soy la número 1. Bien ahí. Pero Kiko es sensacional. Él lo que hacía, su movimiento, sus cachetes, ustedes saben, él era, después de mi papá, mi personaje favorito. Carmen, vamos a seguir todos. recorriendo la historia de Don Ramón. A ver, con muchos motivos hoy por hoy. Bueno, el fallecimiento de su hermano en esta última semana, el papá de Cristian Castro. El hecho de que era el personaje más querible, dicho por todos los integrantes del elenco. Y ya nos metemos en por qué la austeridad. ¿Por qué esta historia de, digamos, fallecer con muy poquito, solamente para vivir? ¿Y qué te ha quedado de él a nivel derechos, ¿sí?, del personaje que él como intérprete compuso? Pero vamos a un archivo más de Don Ramón. El Kiko, Don Ramón, Doña Clorinda, en fin, todos los personajes de esta serie de televisión. Don Ramón, ¿qué pasó, campeón? Saludos. Encantado de estar aquí con ustedes, hombre, una gran sorpresa, esta manifestación de estimo que nos tienen, de este amor recíproco, encantado de estar con ustedes. Cassius Clay, ¿qué otros planes tienes en cartera después de esta gira? Bueno, pues los que diga el Chaparrito, yo aquí le sigo yendo al Necaxa, maestro, lo que él diga, absolutamente, así que ni hablar. Qué años, ¿no? Y qué giras esperándolo en un aeropuerto. Era un elenco que causaba sensación, ni que hablar cuando vinieron a Buenos Aires. ¿Por qué la decisión de renunciar? Ya nos dijiste, pero ¿por qué la decisión de la austeridad, de elegir sus convicciones únicamente, abandonar un éxito? ¿Qué pasó que quedó tan poco de lo que le corresponde a Don Ramón? Bueno, él creció en una familia, fueron 9 hermanos, y de alguna forma todos tenían esa identidad de ser personas muy sencillas, muy generosas, muy buenas personas. Mi papá fue un hombre genial en toda la extensión de la palabra, como hijo, como hermano, como esposo, como padre y como amigo. Siempre fue muy entregado. La cuestión de la fama nunca brilló, nunca perdió el piso, nunca se elevó, porque eso hace la fama. Sabemos que muchas personas ya se sienten que son, no sé, que ya son de otro mundo. En el caso de mi papá jamás fue así. Y a él le gustaba vivir así, inclusive en la época donde él ganó más dinero, pues fuertes cantidades, no nada más del programa. Yo creo que la entrada más fuerte fue justamente la de las giras en Centro y Sudamérica y las giras que hizo internacionalmente, pero jamás fue de comprar un carro que apantalle a la gente o una casa enorme. ¿Y qué hacía con el dinero? ¿Ayudaba a sus familiares? ¿Guardaba algo? ¿Qué hizo? Totalmente. Mi papá nunca usó una tarjeta de crédito, nunca usó una chequera, nunca trajo. Él traía una carterita que ni siquiera era una cartera como tal, era una como agendita que traía con los datos de personas, su agenda telefónica, y ahí traía el dinero dobladito, tal cual. Y él sí ayudaba a muchísima gente, tanto familiares, gente que se le acercaba, amigos,
y él era muy desprendido, de verdad era desprendido del ¿Y dinero. le tocó a él alguna vez no poder pagar la renta? Por supuesto, claro que sí, varias veces, porque hay que recordar que antes de tener esa fama que alcanzó justamente con el programa de Roberto, de Chespirito, él antes tenía sus participaciones en cine, pero como les decía, no era él el estelar, Claro. era mi tío Germán. Pero él llegó a ser, fíjate nada más, hasta tipo Don Ramón, porque tuvo muchos oficios. Él llegó hasta vender mole, bueno, en México es tradicional el mole, llegó a vender mole en los mercados, consomé, llegó a ser trailero, a manejar de esos camiones Kenworth gigantescos, llegó a hacer, arreglar radio. Fabricó muebles, ¿no? ¿Mandé? ¿Fabricó muebles también, muebles de madera? Ah, no, pero eso no comercialmente. Él era también, volvemos al personaje de Don Ramón, así como se ponía ahí en el patio a hacer muebles, a nosotros nos hizo nuestras camas. ¿En serio? Ya siendo Don Ramón. Fíjate lo que les digo, ya siendo Don Ramón, ya teniendo éxito y teniendo dinero, estuvimos en un lugar y dijo, les voy a hacer sus camas. Y él se puso en el patio de nuestra casa a serruchar, a clavar, a pintar y nos hizo nuestras camas. Fíjate qué amor, divino. Qué lindo, divino. qué linda esa mirada. Primero, no perder Sí. la genuinidad de su forma de ser, de su identidad, de Sí. enseñar que los valores a sus hijas como vos no se depositan en un banco, sino que son los que se heredan Así y no es. se cuentan en billetes. Y tu mirada refleja, porque cada vez que pasamos un tape, hay emoción en tu mirada de recuperar Claro. a ese papá que hoy por hoy está de otra manera, que compartiste con tantos chicos y por eso también es nuestra mínima devolución hacia ti, que lo has compartido con toda Iberoamérica, ¿sí? a tu papá siendo un poquito el papá afectivo, el que acompañó tantas meriendas, como le llamamos aquí, a las 5 de la tarde cuando los chicos salen del colegio. Sí. Es simplemente una forma de hacer una caricia en este tiempo que tanta falta nos hacen, ¿no, Tati? Bueno, y hablando de recordarlo, quiero ver qué te parece este material que vamos a compartir ahora. Carmen, mirá a Don Ramón con Luis Miguel. Ahora sí. Aquí es mi sueño. Ahora sí. Vamos a acabar. Vamos, Kimo Sabi. Vamos, es mucha gente. Vas a acabar. Yo hice mi trabajo, mijita, así que éntrele. Ande, ande. Ay, si quieres puedes cantar. Cante, cante, ande, cante. Hay mentira en tu forma de mirar. Hay mentira en la sombra de tu piel. Y hoy lo he notado. Me has engañado. Nunca lograste serme fiel. Pasa el día, la vida sigue igual. Tú en tu mundo, yo aquí en mi lugar. Y poco a poco me vuelvo loco. Y tu recuerdo. Allí actuando nada más y nada menos que con El Sol de México. ¿Te acordás en qué año fue esa película? Y te quiero preguntar, como veo una playa y como las gentes, nuestros pueblos de laburo, muchas veces tardan mucho en conocer un lugar para esparcirse, para ir de verano, y supongo que habrá sido la vida de tu viejo, criado en Ciudad Juárez. ¿Cuándo fue la primera vacación que tuvo tu papá? Bueno, esa película se llama Aprendiz de Pirata. Y si no me equivoco, fue en 1985. Después de esa película, mi papá fue cuando se puso malito la primera vez y tuvo una cirugía a finales de año, bueno, en agosto. Las primeras vacaciones de mi papá, pues
Fíjate que mi papá decía una frase, que esta la debió de haber metido al Chavo del Ocho también, porque él decía, soy el pobre más rico del mundo. Antes de tener la opulencia, que como decía yo, con todos esos oficios sí llegaron a tocarle la puerta y a decirle, don Ramón, igual dijo, espérenme tantito. Pero volvemos a la fama de mi tío Germán. Ellos amaban Acapulco y mi tío Germán, que sí tenía una opulencia económica muy buena, cuando mi tío se iba a Acapulco, íbamos todos, porque yo me acuerdo de pequeña, inclusive llegué a tener el privilegio de trabajar con mi tío Germán en una película de las últimas que hizo, que se llama El Capitán Mantarraya, y ahí salimos mis primos, hijos de mi tío Germán Tintán, de mi tío Manuel El Loco Valdés, 2 de ellos y 4 de mi papá. Salimos en esa película ahí muy curiosa, pero íbamos a Acapulco muy seguido, muy seguido, gracias a mi tío Germán en ese momento que no había esa facilidad de mi papá, y después pues obviamente cada vez que podíamos íbamos a Acapulco con mi papá, le encantaba el mar. Qué lindos recuerdos, qué lindo haber podido disfrutar de esa manera a un papá. Y llegó un momento muy triste, muy terrible, que tuvo que ver con la partida de Ramón, y así lo despedían María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar. Mira. Aquí en este viejo Foro 2. Ellos ya no están aquí con nosotros. Han atravesado el límite de la vida. ¿Quién no recuerda con una carcajada la cara de Ramón Valdés? Cuando Ramón Valdés interpretaba a don Ramón, llenaba la pantalla con su simpatía, y los que tuvimos el placer de trabajar con él, nos llenó la vida de alegría con sus ocurrencias. Por eso, te doy las gracias. Papito lindo, mi amor, cómo te quiero. ¡Upa! Qué difícil para María Antonieta de las Nieves despedir sin la conformación de su personaje y con su tono de voz a quien fue su amigo, y hasta en algún punto se decía que lo quería como un papá. Qué momento difícil fue ese, ¿no, Carmen? Sí, muy duro, porque recordemos que ellos pasaban mucho tiempo juntos, tanto en las grabaciones del programa, porque cuando ellos salían de gira, tenían que dejar programas grabados para poder hacer esas giras largas. Entonces, tiempo en el foro mucho, y después de ahí partían a las giras. Era una familia, y mi papá ponía las fotografías de sus hijos, y María Antonieta cuenta que ella cuando iba a su habitación estaba la fotografía de sus hijos y ella al final, o sea, otra hija, otra parte de su familia. Sí, fue muy difícil, y ella pues no pudo estar, cuando mi papá murió no pudo estar para despedirse de mi papá. Roberto Gómez Bolaños tampoco fue a despedirse. ¿Crees que se arrepintió de eso? Pues yo creo que sí, porque fueron buenos amigos. Mi papá respetaba mucho y quería mucho a Roberto, y Roberto a mi papá. Entonces, yo creo que sí fue algo que después ha de haber dicho, ¿por qué no fui? No tengo bien la idea de qué es lo que lo llevó a decidir no ir, pero sí creo que sí debió de haber estado ahí. Y bueno, pues se respetan las razones por las que haya sido. Carmen, quiero ir a un punto bastante antipático que tiene que ver con lo económico, pero son los derechos. No estamos hablando de plata, estamos hablando del derecho adquirido por haberle puesto el cuerpo a un personaje que sigue generando muchas ganancias. ¿Cuánto queda de eso para la familia, entre los que te incluyo? ¿Qué va a pasar con estas repeticiones si se vuelven a repetir? Digo, ¿todo queda para los hijos de Roberto Gómez Bolaños o ustedes reciben una parte de eso?
Sí, mira, mi papá dejó 2 herederos de esos derechos, pero déjame decirte que es muy simbólico. Para que tengan una idea, se paga de esas repeticiones, se paga de aquel sueldo que cuando se hizo el programa, o sea, estamos hablando de 40, 50 años, de ese sueldo se paga aproximadamente el 10%. O sea, es de risa, es de risa. En el caso de Grupo Chespirito, pues como ellos tienen los derechos de los personajes y hacen justamente es lo que estamos esperando, que se resuelva esta situación con Televisa y Grupo Chespirito, que obviamente es un negocio económico muy bueno, y ellos son los que llegando a este acuerdo, que yo creo que lo van a hacer porque ustedes, ¿qué creen? No pueden dejar ir una mina de oro. A ellos sí les conviene bastante en este sentido. Nosotros lo que queremos y lo que valoramos es la risa y el ánimo que nos da a cada hogar y a cada fan. Eso es nuestro valor, esa es la herencia que nos han dejado ellos a todos. Lo económico es simbólico y lo que deseamos y valoramos más que todo eso es que vuelva este programa y yo estoy segura que va a ser muy pronto. Así debe de ser. Son generaciones y generaciones que se han reído con el Chavo y muchísimo de Don Ramón fue creado directamente por tu papá, por Ramón Valdés. ¿Cuáles de esas frases que trascendieron son del Carmen? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Yo les sigo yendo en Necaxa. Con permisito, dijo Monchito. Y todas eran sus frases. Él las usaba. Como les digo, él respetaba el guión, lo seguía. Pero él en un momento dado, hay una que cuando doña Florinda le da sus cachetadas y voltea y dice, ¿la mujer de quién? ¿De parte de quién? Y hay una frase, fíjense que hay una frase que no se usa en muchos programas, pero hay uno o dos, sobre todo uno, y ahorita no me acuerdo cuál es el tema, que todo el programa, todos lo repiten. Kiko, la Chilindrina, obviamente mi papá, el señor Barriga, todos, que es, sí, tú, dale, así como diciendo, ajá, sí, cómo no. Y así es. Era un gran titulero, decía una frase y inmediatamente sabía que hay algo que imprimía en el público y ni que hablar en sus compañeros. ¿Qué le dirías hoy a Florinda Mesa? Ya ha pasado mucho tiempo, yo creo que además la vecindad del Chavo tiene que seguir teniendo esa mística, ¿por qué no alguna vez algún reencuentro entre aquellos herederos como vos y doña Florinda Mesa, que no deja de ser la señora que acompañó el éxito de don Roberto? ¿Qué le dirías hoy? Claro, pues yo la respeto mucho, la admiro mucho y lo que le diría, pues nada, me encanta ahorita lo que ella está retomando, se está renovando porque pues con la pérdida de su Robert, como ella lo llama, ella está tomando ahora una buena actitud porque ella estuvo muy, muy triste, le afectó muchísimo. Y ella ahora está trabajando y haciendo cuestiones que a ella le dan vida, le dan esa chispa. Y lo único que yo le puedo decir es eso, le tengo profundo respeto, la admiro, le mando un abrazo y feliz de que ella haya sido parte de toda esta maravilla que hemos vivido, que es un personaje también que nos ha dado mucho. Ciertamente su personaje era un poquito de que a todos nos hacía medio... nos daba coraje que golpeara a este tan bello personaje, pero nada, es una señora que ha trabajado y que ha hecho las cosas lindas y que también tenemos un recuerdo, pues ella formó parte de esta maravillosa vecindad y de Chespirito, Carmen, y el Chapulín. Doña Florinda Mesa tiene, antes por lo menos de la cuarentena en todo el mundo y de esta pandemia que estamos todos viviendo en sincronía, ¿no? No importa donde uno haya nacido, donde uno viva, Claro. Tenía la idea de llevar la vecindad del Chavo a Broadway, hacer un musical del Chavo.
¿quién te gustaría que interprete el papel de tu papá? ¿Algún personaje? Puede ser un actor mexicano, un actor norteamericano. ¿Quién te gustaría? Ay, qué difícil me la pusiste, Luis. No hay nadie. No hay nadie que pueda representar a don Ramón. Yo creo que una botarga. ¿No hay nadie en la familia tampoco? ¿Ningún hijo, ningún nieto? No, dos de mis hermanos son mi papá, flacos, con su bigote, con todo, pero no creo que se animaran a hacerlo. ¿Por qué no? Es un homenaje hermoso. Claro, claro, no, es una maravilla el personaje de mi papá. Yo creo que buscando sí se puede encontrar a alguien que tenga esa silueta, esa característica física y obviamente pues la situación de la actuación, porque en un momento dado puedes caracterizar a alguien que tenga su cuerpo, su cara, pero la interpretación que mi papá hacía, de verdad, es difícil que alguien lo haga. Y no dudo que alguien pudiera alcanzar ese nivel maravilloso que tenía mi papá al actuar. Pero yo creo que, mira, Broadway o artistas mexicanos o de todo el mundo tienen talento. O sea, yo tampoco dudo que por ahí hay alguien perfecto para que imite a mi papá, cosa que me daría mucho gusto que fuera así. Muchos de los personajes, Carmen, cuando se fueron, los actores entraron en conflictos legales con Chespirito por el uso del personaje, por esa creación que era un poco conjunto de los libros de Roberto Gómez Bolaños y de los actores que tanto ponían. En el caso de tu papá no fue así. Don Ramón podía continuar con el personaje sin problema, ¿no? Así es, Tatiana. Si bien es cierto que Chespirito tiene los derechos, ahora Grupo Chespirito, pues mi papá prácticamente así era, porque nosotros tenemos fotografías y videos de mi papá antes de ser don Ramón, porque él empezó con un programa con Chespirito que se llamaba Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, El Ciudadano Gómez, y así varios programas. Pero mi papá ya vestía como don Ramón. Entonces, Chespirito lo que hizo es darle un pequeño retoque, digámosle así. Entonces, aunque él lo registró y lo tienen como marca de don Ramón, mi papá pudo usar su personaje siempre. Él trabajó y nunca tuvo problemas con Roberto, a diferencia de Kiko o de la Chilindrín. Que claro, tuvieron dos. Yo creo que parte de eso fue eso. Él era... Sí, fueron diferentes procesos y sí hubo un conflicto con ellos. Claro, es que Roberto lo respetaba mucho a tu papá. Muchísimo, muchísimo, Tatiana, se querían mucho. Y a pesar de ese distanciamiento, decisión de mi papá de dejar el programa, no fue con pleito, no fue con una cosa de un momento fuerte para ellos. Fue así como que nomás le dijo con permisito, dijo Monchito, y se fue a trabajar a otro ladito. Palabra de caballeros, que es lo que importa. Vamos ahora a verlo a tu papá, Ramón Valdés, a don Ramón, en estas giras que eran giras que, como bien decía Carmen, la hija de don Ramón, eran de muchos días, muy intensas y donde previamente había que dejar programas grabados, en este caso en Ecuador. Queridos no son radio, son televidentes. Aquí su amigo Rondamón saludándolos por este Canal 2. Acabando de llegar desde Miami, mi hermano. Un verdadero placer estar aquí saludándolos, hermanazos del alma. Esperamos poder divertirlos. Nuestro esfuerzo, pues caray, será un logrito más si lo logramos hacer. Y pues sinceramente un saludote muy cariñoso desde México, aquí todos los carnalotes de aquí de Ecuador. Mucho gusto, pórtense mal, pórtense mal. Pórtense mal. Veía, ¿sabés qué? La fisonomía de tu papá, y la semana pasada con Tati evocamos al genial, al querido Alberto Olmedo, el Negro Olmedo, un capocómico en Argentina durante muchísimos años, y los identificaba por algo en común, ¿no?
aquellos que saben tocar la fibra más íntima del pueblo laburante, de los más humildes, que es el humor, es porque han transitado ese lugar. Digo, el Negro Olmedo en Rosario, tu papá en Ciudad Juárez, saber qué es sensible esas personas, porque tu viejo también representaba el arquetipo del mexicano laburante, el que no importa qué terremoto hay, sale adelante, el que sonríe, el que vende mole, el que nunca se da por vencido. Y creo que hay un pueblo hermano entre México y Argentina, porque hemos pasado también tantas aquí, y siempre estos personajes nos referencian, ¿no? Así es, sí, siempre hay una identificación, ¿verdad? En esa situación donde la gente dice, yo veo así las cosas, así veo la vida. Y mucha gente que no la veía así, por ejemplo, en el caso de Don Ramón, adoptaron su personaje. Mucha gente habla ahora en esta experiencia que estoy teniendo, compartiendo todos estos recuerdos de mi papá, los comentarios que hacen las personas, muchísimos de Argentina, pero una gran cantidad de fans de mi papá, en donde le escriben personal, como si a él le estuvieran hablando. Claro. Y mucha de la gente dice eso. Tú me enseñaste cómo ver la vida, tú me sacaste de una equivocación que tenía yo, de un enfoque de la vida, de lo que es. Me ayudaste a ser sencillo. Inclusive a muchas personas que me han escrito por privado en las mismas redes, donde me dicen, me ayudaste a salir de una depresión, de un conflicto, de una situación. Es increíble cómo ese personaje tan humano trascendió la pantalla. No es nada más el jajaja y jujuju, es cariño, es entrañable. Estos personajes que mencionas la gente los hace suyos. La gente los hace suyos y en ese amor al ídolo hay mucha gente que le ha puesto Ramón a su hijo y hay mucha gente que también le ha puesto Don Ramón o Rondamón a su mascota, a su mejor amigo, a su perro. ¿Te has encontrado con eso también? Ay, toda la vida, sí. Y también personas que me dicen, apenas hubo uno, no me acuerdo en qué foto, pero no importa, que puso, mi hijo, que tiene 6 años, ya que tiene a tu papá como su ídolo, me dice, yo no me llamo tal, a mí díganme Don Ramón. Don Ramón. Un niño de 6 años, te quiere que le diga Don Ramón. Entonces, tanto que le han puesto el nombre por hacerle un homenaje a mi papá por ese aprecio, o también a las mascotas, como de que no empezando por Kiko. Ay, olvídate. Ahora, recién comentabas que de muy pequeña compartías el estudio, ¿no? El plató de México, viendo a tu papá con los hijos de Roberto. Y me pregunto por qué Roberto Gómez Bolaños, el hijo del gran don Roberto Gómez Bolaños, es cumple una función dentro de Televisa, no sé específicamente cuál. ¿Pudiste hablar con él para ver cuánto tiempo va a tardar esta negociación entre Televisa y Grupo Chespirito para que vuelva el Chavo? No he tenido la oportunidad de hablar con él, pero sí vi, porque pues nos seguimos, sí vi en su Twitter y a mí eso me dio esperanza porque él puso, y seguramente ustedes lo vieron, no llegamos a un acuerdo, seguiremos en la lucha con sus palabras, ¿no? Seguiremos tratando y esperemos que esto sea pronto. Entonces, de acuerdo a sus palabras y de acuerdo a lo que todos sabemos que este programa es maravilloso, yo creo que esto va a volver pronto. No tengo así un dato preciso. Ojalá que sí, porque todos extrañamos el Chavo. Tatiana y Luis, es un programa limpio, hermoso, nos entretiene, nos reúne a toda la familia, no es solo de los niños o solo de los adultos, es de toda la familia. Son pocos los programas así. Además, vale oro molido. ¿Cómo creen que no lo van a poner? Carmen, acuérdense de mí. Además, en un tiempo, sumo este comentario y la voluntad tuya, de Tati, mía, y especialmente este mensaje va con profundo afecto a la familia Televisa y a la familia Azcárraga, si sigue teniendo algún tipo de componente societario. El mundo vive un momento muy difícil
Y los que Sí. más la están remando son los pibes que sin entender nada dicen me tengo que quedar para cuidar a mi familia dentro de mi casa. Hay que brindarles ventanas de oxigenación y una de esas ventanas es esa maravillosa ficción creada por Roberto Gómez Bolaños. Este es un pedido más de los tantos que debe tener Sí. el grupo Televisa. Pero bueno, no te quise interrumpir. ¿Te Sí, por gustaría, supuesto. Carmen, escuchar a Roberto Gómez Bolaños hablando de tu papá? Por supuesto que sí. Dale. Sí. Bueno, me salté, digamos, a Ramón Valdés. Que hemos hablado de él. Hemos hablado más, y para mí nadie me hacía reír tanto como Ramón Valdés. Puede ser que ni Tintán, su hermano, ni Cantinflas. Ramón tenía una gracia superior. Nada más que no le interesaba, él no quería figurar. Él quería ganar su dinerito seguro para esto y lo otro, y nada más. No tenía ambiciones artísticas, pero era excelente, excelente. Gracias, chavo. Ay, gracias, chavo. A ver, me permito corregirlo, soy un atrevido para corregir a don Roberto Gómez Bolaños. Tu papá tenía ambiciones artísticas, no tenía ambiciones de figuración o de justamente estelaridad, que es bien distinto. Así es, claro. No, y además él disfrutaba eso, disfrutaba su actuación. Era algo que tenían en las venas los Valdés. Mi tío Germán, el Loco Valdés, y mi papá necesitaban de una cámara enfrente, ciertamente no con alarde, no con soberbia, no con esas ínfulas de fama, eso sí no, pero de que les encantaba la actuación, mi papá lo disfrutaba, pero sí era alguien muy, muy sencillo, inclusive en momentos en que recibieron premios de México que otorgaba y que otorgó a este programa, como en la invitación venía que era de etiqueta, porque pues eran cenas, toda la, como le dicen, toda la crema innata de la actuación, mi papá no iba porque no quería ponerse traje. O sea, era algo como que le asfixiaba. Y nos íbamos, mi hermano Esteban y yo, a recibir los premios. y para pasar momentos muy agradables, porque conocíamos a todos los actores y a todos los artistas, pero mi papá de plano decía, no, yo no voy, no, a mí eso como que no es para mí. No era lo de Entonces, él. Lo de él era ¿no? actuar, ir al set y convertirse en el personaje. Cuando empezamos a hablar, Carmen, te preguntaba por los muñequitos que tenés detrás, que me encantan, los quiero ir a buscar todos. ¿Cuál es la historia de esos muñequitos? Cuando los veías, ¿los ibas comprando? ¿Los han regalado fanáticos? ¿Cómo llegas a esa cantidad de muñecos de tu papá? Fíjate que todos los he comprado, todos. O sea, no me los han regalado, todos los he comprado. Mi esposito, que me ha regalado algunos, y así de que me los voy encontrando igual en el mercado, en un tianguis, no sé si son mercados que están en la vía pública, y ahí en todos lados está don Ramón, por todos lados. Ahora, Entonces, Carmen, Edgar Vivar nos contó que en Brasil, que es uno de los países donde verdaderamente el éxito fue descomunal y además por cantidad de habitantes la posibilidad de consumo es mucho más alta, hubo una empresa que suscribió un acuerdo con él por el personaje de Ñoño en su momento y justamente le llegó una regalía por eso por fuera del grupo Chespirito. ¿Ustedes pudieron hacer algún tipo de acuerdo con alguna empresa de merchandising o no? Sí, se llama, mira, dame un segundo. Sí, por favor. Tráeme, quiero ver todo. Nos me metimos encanta. en la casa de don Ramón, de la hija de don Ramón. Mirá mientras Carmen busca, por favor, esos personajes. Es maravilloso. A ver. Mira. Aquí está mi Iron Man. Iron Studio. Señor Madruga. De Brasil también. Me lo acaba de regalar mi esposo. Ay, qué amoroso. Voy a presumir. Y ni siquiera lo he podido abrir. Ábrilo ahora, por favor. Abrilo en vivo, sí. ¿En verdad? Qué ansiedad. Por favor. Sí. No, yo feliz. Qué genio tu marido. Ay, no, sí, es un amor mi esposo.
Renato se llama. En Renato de vivo la Gala. abrimos el regalo de Renato para Carmen. A ver. ¡Wow! A ver, claro, viene muy envuelto, viene desde Brasil. ¡Ay, Dios mío! Desde Brasil, sí. Solo que, oh Dios. Tranquila, Carmen, sin Anda a problema. buscar una tijera o un cuchillo, tranquila. Yo sigo mirando los muñequitos de atrás. Vos abrí tranquila, no te preocupes, Carmen. Vamos a descubrir con ella Vamos a ver. la imagen de Don Ramón según una empresa brasileña. Me encanta. Yo cuando se pueda viajar voy a ir a la casa de Carmen, me voy a llevar uno de esos muñecos, son maravillosos. Me gusta el de la punta que está con los brazos levantados. Vamos a ir a comer quesadillas y tacos a tu casa, Carmen. Por favor, oye, soy muy buena cocinera de comida mexicana, ¿eh? Ah, bien ahí. Morir de amor. Abrí tranquila, abrilo tranquila. Nosotros Oye. estamos viendo. Es que debe ser muy impactante esto de ver toparte con figuras, con muñecos de tu papá que es tan querido y amado Voy por a la ir gente. por Yo iría algo con. que se pueda abrir bien. Vaya tranquila, Carmen. Vamos a recapitular para muchos que se van sumando en la tarde, la nueva tarde del fin de semana de Canal 9 en Quédate. Estamos en la casa de Carmen, la hija de Don Ramón, el gran Ramón Valdés, y está justamente abriendo en este momento un regalo de su marido, que es un muñeco de su papá importado desde Brasil a México. A ver. Así es. ¡Ay! ¡Qué ansiedad! Tengo muchas ansias. Tranquila, Carmen, tranquila. Carmen, una mujer maravillosa conocimos, ¿eh? Hay que decir que mientras yo voy a recordar el Instagram, las redes de Carmen es Carmen Valdés. Sí. Uy, ahí sube material ya. del... Ahí está. A ver, ahí, está. música de suspenso. A ver. Ay, ay, ay. Ahí va. ¡Wow! Es que viene, mira. Ve cómo viene. Desarmado. ¡Hay que armarlo! Pero mirá el cuerpo característico de Don Ramón. ¡Qué maravilla! Esperen. Sí, Ay. tranquila, Carmen. Armémoslo que lo quiero ver con la gorrita típica. Lleva un trabajo, pero lo vamos a hacer junto a su hija, junto a Carmen. Hay que decir que Carmen es una genia. Genia del mundo mundial, Carmen. ¿Y eso qué es? ¿Ese debe ser el soporte? No sé. Un pie que lo sostiene ¿Verdad? debe ser, claro. Ustedes lo abrieron conmigo. Mira. A ver, ¿qué dice? Oh, bueno, aquí está esto. Señor Madruga, Iron. Artscal 110, Iron, esa es la empresa, perfecto. Mirá. Y este es el soporte. Es el piso de la vecindad. ¡Qué maravilla! Y ahí está el agujerito donde se pone Don Ramón para que esté detenido, parado arriba de las baldosas. ¡Ay, me encanta! Mirá, perfecto. A ver, de a poquito, lo vamos armando. Creo que ya trae dos caras. Trae dos. A ver la cabeza, nos falta, queremos ver el rostro de cómo lo interpretaron en Brasil. A ver. ¡Ay, mira! Sonriendo, uno contento. sonriendo. Maravilloso. Ponelo sonriendo, por favor, queremos ver. Sonriendo. ¿Ves que hay uno que está? Ahí está. ¡Ay, quiero ese juguete ya! ¡Por Dios! ¡Ay, qué lindo! ¡Es precioso! Espera, y yo ahora... Hermoso. ¡Qué genio tu marido, Carmen! ¡Ay, que está precioso, de verdad! Abusando, Carmen, de tu buena voluntad, quiero que acerques algunos de los muñecos que tenés atrás y que los veamos también, ¿eh? Claro. Quiero que agarres algunos de los de la repisa. El preferido tuyo, de ahí de la repisa. Ay, este me encanta, A ver. es una miniatura. Ay, qué pequeñito que está. Adentro un frasquito. Ponerlo. A ver, sí se ve, se ve. Se ve, se ve. Se ve. Ahí se ve bien, maravilla. sí. Perfecto. ¿Y ese dónde lo compraste? Fue tallado en Coyoacán, en México, en Coyoacán y... No, tengo muchos. Tengo este. Ay, qué lindo. Ah, ese está enojado. Ay, está enojado. Guarda que está enojado. Guarda con Don Ramón. Y tengo este que es muy divertido. A ver. A ver. Este es divertido porque con este voy a celebrar casi 50,000 seguidores en Instagram. Muy bien. Y ya tengo 105,000 en Twitter. Pero voy a aclarar, no seguidores míos, de Don Ramón.
Muy bien. se hace así. Ahí va. Muy bien. Celebración. ¿Y el que tiene los brazos en alto en la esquina? ¿A dónde es? Allá en la ¡Oh! esquinita, ese. Mira. Está enorme. Está buenísimo. Con las manos grandes. Ahora, hablaste un poco de la cocina, que sé que es una de tus pasiones, Carmen, y que tu papá vendía mole. Mole, obviamente, un alimento típico mexicano. ¿Te enseñó a cocinar algo, don Ramón? ¿O era toda tu mamá la que te daba esas clases de cocina? No, fíjate que mi papá se metía a la cocina. Mira, una de las cosas que yo recuerdo más lindo de mi papá es que mi mamá obviamente fue una madre cariñosa, entregada, nos cuidaba todo el tiempo. Pero cuando mi papá estaba en la casa, le decía a mi mamá, tú relájate, yo veo a los niños. Y mi papá jugaba con nosotros, nos cocinaba, nos sentaba así en la mesa antes de que cuando éramos todavía 6, 4 del matrimonio de mi papá y de mi mamá, nos sentaba a los 4, 2 de un lado y 2 del otro, y él se ponía a hacernos de todo. Le gustaba meterse a la cocina y lo veíamos cómo ponía y luego nos daba cosas para que nosotros le ayudáramos, y él le gustaba hacernos el desayuno, jugar con nosotros. Un papá bien entregado, un papá hermoso que todo mundo quisiera tener, y yo lo tuve. ¿Quién se quedó el gorro original, Carmen? Mira, Tati, yo creo que fue la producción de Chespirito. Un gorrito de los que usó mi papá sí lo llegó a tener mi hermano Esteban, pero no sé qué pasó con él. Y mi hermana, Gabriela, tiene un gorrito blanco que usó mi papá en varios programas también del Chavo. Pero ese original de la manchita amarilla no lo tenemos. Yo tengo cosas de mi papá, yo tengo su guitarra, ¿La tenés ahí, la guitarra? No la tengo aquí, Tati. Porque te iba a pedir que me la muestres. Sí, yo sé, pero habrá oportunidad. Sí, ¿Qué otro elemento, Carmen, guardaste de tu papá, además de la guitarra, porque le encantaba la música, obviamente? Sí, bueno, la guitarra. Tengo cosas de él como una de sus batas que usó como pijama en sus últimos días, la tengo yo. Y fíjate que cuando mi papá murió, bueno, esto fue una cosa que, no sé, yo en el momento que mi papá murió, que era cerquita de las 2 de la mañana, y cuando yo lo empecé a besar para despedirme de él, a él le gustaba mucho que le hiciéramos, él decía piojito, así se dice en México, no que lo convirtiera en piojito, no. que le hiciera, que le acariciáramos su cabeza, y decía, hazme piojito, y yo le hacía. Y cuando yo me despido de él y le agarro su pelo, no sé por qué, pero lo hice, y agarré un mechoncito de sus risitos y le corté un trocito de cabello, y ese lo tengo. Carmen, ya seguimos con ese momento de absoluta intimidad, pero para que veas que nadie se va del todo, porque solamente uno muere cuando muere el último que a uno lo recuerda. Claro. Vamos a ir hacia atrás en el tiempo y a verlo a tu papá con Mario Moreno Cantinflas y doña Clotilde. A ver. Ya no bebas más. Mira nada más el ejemplo que le das a tu hijo. Estuve tocando, pero como nadie me contestó, entré, ustedes perdonen. ¿Y este quién es? ¿Cómo que quién es? Es el señor maestro. Hombre, perdóname, señor maestro. No se pare, si no puede, ¿para qué? Ahora comprendo, ahora lo entiendo. Mientras él se ahoga, usted se desahoga con Martín. ¿Yo? Sí. Y ya le vi el cuerpo esta mañana. Parece el Vaticano. Está lleno de cardenales. Pero no solamente usted tiene la culpa, sino usted. Bueno, ¿y yo qué tengo que ver?
Pues no, ¿qué va usted a ver si se la pasa borracho todo el tiempo, amargado, tratando de olvidar que le quitaron sus tierras? ¿Y sabe por qué se las quitaron? Por ignorante. Sí, sí, es verdad, maestro. Bueno, es que Margarito me trajo un papel y me dijo que le pusiera el dedo, y yo, como no sé leer ni escribir, pues... Por ignorante. ¿Y eso es lo que quiere que le pase a su hijo? Que no sepa leer, que no sepa escribir, que no pueda defender sus derechos. Ya deje de beber, quítese de la copa, a nada lo lleva. Atienda a su hijo y no haga enojar a su vieja. Mañana te espero en la escuela, Martín. Gracias, maestro. Es ahí, lo veíamos a tu papá, a Mario Moreno Cantinflas, que para hacer un paralelo en Argentina sería nuestro Luis Andrini de acá, por ejemplo, y a doña Clotilde, ¿no? Con otro rostro, mucho antes del Chavo era esto. Oh, sí, sí, yo creo que de ahí también surgió, fíjate que Angelines Fernández no la descubrió Roberto, sino que mi papá habló con Roberto y cuando estaban ya trabajando continuamente, algo le dijo Roberto y mi papá le dijo, oye, mira, Angelines Fernández, ella es buena actriz y es así y es así. O sea, la recomendó con Roberto y le dijo, llámala. Y el día que fue Angelines Fernández, ese día se quedó. Qué difícil, Carmen, se me ocurría, qué difícil para Angelines Fernández, que decíamos, era una gran actriz ya en España, en la década del 30, finales del 30, principios del 40, tener que quedarse en la vecindad del Chavo, habiendo sido recomendada por tu papá, cuando tu papá dice, si se va Kiko, yo me voy con él. Digo, qué difícil situación para Angelines o la bruja del 71 quedarse en el elenco. Sí, fue complicado para ella también, pues muy doloroso, volvemos a lo mismo. Es algo que no debió de haber pasado, no tenía por qué haber pasado, porque era el programa era una maravilla, ellos se llevaban muy lindamente y esa situación pues sí fue algo muy, muy fuerte para ella y para todos, tanto los que se quedaron como los que se fueron. Entonces, sí debió de haber sido muy triste y más su gran amigo, don Ramón, pues cómo, fue fuerte para ella. Pero bueno, pues se quedó ella hasta que pudo trabajar. Ella murió en 1994, 6 años después de mi papá. Recién contabas esas cosas, esas pertenencias que te quedaste de tu papá, hablabas de ese mechoncito de pelo, de la guitarra. ¿Volvés a esos objetos para recordarlo? Sí, claro que sí. Los tengo en Cuernavaca, pues está cerquita de México. Y claro, los saco, los veo, imagínate, me llena de una emoción y una nostalgia muy linda porque el recuerdo que yo tengo de mi papá, de sus últimos días, a pesar de la tristeza, del dolor, de que él empezaba a sufrir un poquito más fuerte, pero dentro de todo estuvo lindo porque todos sus hijos pudimos estar a su lado. En sí, 5 de sus hijos estuvimos con él prácticamente todo el tiempo, como 1 mes y medio antes de que él muriera. Y por ejemplo, en el caso de mis otros hermanos, iban a visitarlo el fin de semana, se quedaban ahí y él estuvo muy cuidado, muy cuidado. En el caso de mi hermano Esteban, él fue prácticamente su enfermero de cabecera, no lo dejaba ni un instante, estuvo con él todo el tiempo, día y noche, y nosotros con él, pero el que lo cuidaba, el que le ayudaba, el todo fue Esteban, mi hermano. Y nosotros, pues obviamente, pasando los días, nos fuimos con nuestras hijas, con nuestros hijos, a estar con mi papá, y fueron momentos muy preciados porque estábamos 24 horas con él, desde Carmen, que amanecía
hasta que anochecía. En toda la entrevista pasó algo muy único contigo. Primero, nos pasó algo parecido con Edgar Vivar. Hay un nivel de conexión con tus ojos, con esa mirada franca de una hija buena, una hija que honra a su padre desde el mejor lugar, un relato honesto. Nada mejor se puede pedir en una tele que muchas veces se miente diciendo que es como una parafernalia de embustes o de vanidades. Me parece que hay otra tele posible y es esta tele donde vos, a corazón abierto, nos permitís entrar al recuerdo más maravilloso que es el de tu viejo. Te queremos agradecer muchísimo de corazón estos minutos, agradecer la memoria de don Ramón Valdés y de don Ramón para todos los argentinos, ¿no, Tati? Hermoso poder recordarlo, hermoso conocerte, Carmen. Un placer enorme charlar con vos, la verdad. Me encantó. Gracias por recibirnos de esta manera, ¿eh? Un placer. Yo agradezco mucho con todo mi corazón a ti, Luis, Tati, a todos ustedes, por supuesto, a todo Argentina y a donde llegue todo el cariño a mi papá, lo agradezco infinitamente. Les mando un beso bien grande y ciertamente abrí mi corazón. Y cómo no, tan encantadores que son ustedes. Y ya que hablaste de la guitarra, mirá, ya que hablaste de la guitarra, tenemos a tu papá, a don Ramón, cantando para cerrar este tema. Un beso enorme, Carmen. Gracias. Para ustedes también. Muchas gracias. Gracias. Era pequeñito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor tienes que encontrar. No la busques, digo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, solamente amor. Le pregunté que cómo haría para encontrar a la que quería. Me miró y luego se sonrió. No la busques, dijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, solamente amor. Quédate en Canal 9, seguimos en la nueva tarde de los fines de semana del 9 y ahora con un homenaje muy especial. Muy especial porque es un programa que cambió la forma de hablarle a los adolescentes, de hablarle a los jóvenes. Ya no era una comedia blanca, tranqui para pasar el rato. Se metió en temas muy complejos y les habló como ellos querían escuchar. Estamos hablando de Socorro, quinto año. I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. Hola Fabi, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Che, ¿lo viste, Walter? ¿Por qué se va? Bueno, Laura, tendrá sus razones. Bueno, pero quizás nosotros contribuimos en todo eso. No sé si sabes de lo que estoy hablando. Esta vez es en serio, te juro que me... Bueno, por favor, decime algo. Decime algo. Bueno, a ver, bueno, Laura, para mí que se trata de la típica carencia de imagen paterna fuerte, ¿no? Está bien, no sé de lo que estoy hablando. Mira, Laura, yo solamente te voy a preguntar una cosa. ¿Vos mañana vas a entrar al colegio? Un exitazo, rebeldía, revolución, vanguardia y hablando en primer plano, como quería Rodolfo Ledo, como aceptó don Alejandro Romay. Y tenemos a dos protagonistas. Dos grosas, Laura Novoa, Adriana Salonia, muchísimas gracias por acompañarnos en este recuerdo. Hola. Me parece... Hola, Laura. Me parece que Laura se frizó estos temas de la tecnología actual y de cómo nos comunicamos. Ahora vamos a recuperar la comunicación con Laura, Adriana, pero bueno, qué placer tenerte y poder recordar un programa que cambió el tono, ¿no? Sí, qué lindo, qué alegría, qué emoción. Me da mucho placer ver las imágenes porque yo no tengo eso, así que está bueno. Qué lindo, qué juventud, qué juventud. Estás espléndida. Escúchame, ¿era tu primer trabajo televisivo o ya habías tenido uno anterior? Lo primero, sí. Creo que había hecho un bolito no me acuerdo, pero no, esto fue lo primero, un casting, así no tenía idea yo de dónde estaba la cámara, nada.
Vamos a recordar unas imágenes tuyas con Laura, si querés, y después quiero volver a cómo fue el casting, Adriana, porque yo sé que en el casting del que casi todos tuvieron que participar, menos Laura, que venía de trabajar con Ledo, vos tuviste un encuentro ya con Laura Novoa que te anticipaba que seguramente quedabas, pero recordemos un poco de cómo era al aire Adriana Salonia en Socorro Quinto Año. ¿Me vas a hablar en serio? Sí. No me siento. Bueno, ¿sabes lo que tenés que hacer vos? Primero, esta cabecita tiene que hacer análisis. No te enojes, Laura, es verdad. No me enojo, estoy escuchando. Bueno, y después, yo creo que tendrías que tener la suerte, loca, de encontrar, no sé, un tipo de tu edad, que tenga personalidad y sin machismos. Sí, Adriana, pero esta solución que vos me estás dando es de acá a 5 años, ¿viste? Si yo necesito algo ahora, porque ¿qué hago? El guión era genial, Adriana. Sin Estaban machismo. hablando de, claro, perspectiva de género. Una compañera tuya, tu personaje era Lili, que estaba saliendo con un hombre mayor. Fue un escándalo en la época eso. Hasta prohibían en algunos colegios católicos, me contabas, Tati. Sí, lo prohibían, estaba prohibido, tuvo denuncias, los colegios prohibían a los alumnos mirarlo. Sí, fue impresionante lo que pasó. Pero por otra parte era lo que todos los chicos querían ver, ¿no? Entonces también generaba mucha expectativa, se esperaba mucho semana a semana, el rating era increíble, bueno, no existía todo lo que hay hoy, ¿no? Tanta opción, entonces teníamos eso también a favor, era muy esperado. ¿Y cómo era la calle, Adriana? Viste que estamos hablando de una época donde había solamente los canales de aire. Recién surgía a partir del 94 un incipiente tendido de cable que era costosísimo, no como ahora. Digo, ¿cómo era tu llegada en la calle? ¿Cuál era la recepción del público de Socorro Quinto Año? Impresionante. La verdad que salió el primer programa y al día siguiente fue salir a la calle y no podíamos creer lo que pasaba. Para mí era algo increíble, muy novedoso. No te lo puedo explicar digo, era una sensación muy fuerte. Era caminar por la calle y que todo el mundo te mirara o te dijera algo. Era un rating muy elevado para ese momento. Un programa que hablaba de la militancia en el colegio secundario, que hablaba del embarazo adolescente, que habló por primera vez de aborto. En tu caso, me acuerdo bien, tu personaje encaraba el tema del debut sexual, había escenas, tuviste una escena de sexo. No sé si iba a hubo suceder. Pero se contaba, fue el primer beso, toda la previa, digamos, y sí, debutaban, ¿no? Los dos, porque Walter Quiroz era mi enamorado, y bueno, teníamos nuestra primera relación, así que sí, fue muy lindo, fue hermoso. Y hay otro personaje que vamos a sumar ahora con su actriz, Laura Novoa, que ahora sí nos está escuchando. Laura, mirá esta escena porque tu personaje era el aguerrido, el que tenía una mirada política en ese momento. Pongo en contexto, eran los 90, no había una promoción para que los pibes tengan una mirada propia sobre su país y una mirada de hacia dónde quería que fuese su país. Y ella hacía este papel. Te digo, las pastillas son un método anticonceptivo que se usa, se toma todos los meses. No, todos los meses. Todos los días, yo sé, men. Todos los días durante un mes. ¡Bravo! Un aplauso. Carísimo, loca, tomar todos los días. No, pero eso no se puede hablar con vos. Escuchame, ¿sabes lo que tenés que hacer? Es ir a un ginecólogo para que te explique bien. Clarísimo, Laura. ¿Qué escena? Digo, una adelantada de esta Laura Novoa que hoy es militante, feminista. Qué adelantada esa mirada, ¿no? Qué genial, ¿no? Qué adelantado. Primero quiero decirles porque nos pasó con Adriana, que hace un montón que nos chateamos y que estábamos muy emocionadas las dos. Creo que es la edad, perdón. Porque la verdad es que me emociona mucho Socorro Quinto Año. Fue realmente nuestros principios, fue realmente un programa que hicimos. Yo hago todos los trabajos con pasión, pero fue tan emocionante. Y esto que vos decís, ¿no? Se hablaba del aborto, se hablaba de las pastillas anticonceptivas, nos prohibieron. Fue muy importante para nosotros. ¿Cuándo las prohibieron? Fue para todos nosotros. ¿Y qué recordás de ese momento? Laura, ¿cuándo las prohibieron y qué recordás? Recuerdo mucho. La verdad es que recuerdo mucho compañerismo, recuerdo mucho amor, recuerdo a un gran director, a un gran observador como era Rodolfo Ledo y Silvia Montanari,
gente que se jugaba por gente nueva, que nos regalaban, Ledo nos regalaba escenas. A mí Ledo me ha llegado a poner, acá el actor dice lo que quiere. Era tan genial, o bajaba al piso y te daba indicaciones y te... Ay, se nos congeló, Laura, vamos a recuperarla de nuevo, pero hablaba de cómo funcionaba este equipo, que estaba con la... A mí me pasó ya en el mismo casting, ¿no? Estábamos esperando en la cola y vino y dijo, bueno, este es el texto, pero el que quiere improvisar puede hacer otra cosa. Ah, es cierto, bueno, todos tenían la misma escena, ¿no? Tenían que hablar de una hermana. Exacto. Y vos lo cambiaste. Absolutamente, hablé de un hermano, pero conté otra historia y bueno, justamente porque era algo muy diferente a lo que venían escuchando, prestaron más atención, después les gustó y cuando terminé, bueno, pasó esto de que Laura, que para mí era una ídola, vino a decirme que le había gustado mucho y que para ella yo iba a quedar. Yo me fui a mi casa muy emocionada. ¿Y cómo fue cuando te llama Silvia Montanari para confirmarte que quedaste? Porque Silvia Montanari, enorme actriz, era la productora ejecutiva del programa. Una dulzura, qué persona más maravillosa, generosa, dulce y siempre con un perfil bajo, ¿no? Muy tranquila. Bueno, yo vivía en una casa que éramos 3, que alquilábamos, compartíamos el baño, yo tenía un cuarto nada más, que fue lo que llegué con mi platita de la noche de los lápices, digamos, alquilarme una pieza en una casa compartida. Y el teléfono también era compartido con los vecinos. ¡Ah, qué linda Mariana Torres! Bueno, con los vecinos de arriba. Entonces, ella llamaba, atendía al vecino, se cortaba y cuando me intentaba pasar a mí con una manijita, ¿viste? Sonaba después abajo. Bueno, hasta que yo escuché el timbre, que me tocaba el vecino, más atender el teléfono, cuando atiendo me dice, querida, qué difícil comunicarse con vos. Habla Silvia Montanari. Y yo... Juro que sentí que se me paralizaba. No le podía decir a Silvia Montanari que tenía el teléfono compartido. Olvidate. Pará, vamos atrás en el tiempo. También digamos que obviamente ya en los 90 había todo un tema tecnológico incipiente y naciente. Unos años antes el que no tenía el plan Megatel y se vendían las casas con el teléfono como un valor extra. Digo para los centennials que nos están viendo, dice, ¿cómo no va a tener un teléfono propio? No había celulares o no eran tan populares. Exactamente, sí. Sí, no había. Así que bueno, era todo. La verdad que siento que estoy hablando de otros sí. Es muy impactante ver mientras hablas las imágenes. Otro momento. Contemos que ya existían programas para adolescentes y para el público más joven, pero tenían otro tono. Estaba, por ejemplo, Clave de Sol, Pelito. Eran programas un poco más blancos, si querés, la comedia que tenía que ver con el desencuentro. Este fue un programa muy fuerte con el mensaje que daba. Bueno, yo creo que en eso Rodolfo Ledo siempre iba un paso más adelante, ¿no? Tenía una mirada sobre qué es lo que hay, yo voy a proponer otra cosa, ¿no? Y en eso fue muy inteligente porque se la jugó y salió muy bien. Vamos a ver todo el elenco, ¿te parece, Adriana? Contigo, como espectadora de lujo. Y también estamos intentando recuperar a Laura. Entendemos todos los momentos tecnológicos que vivimos. Ella no tenía en su momento teléfono propio y hoy estamos todos luchando con Zoom, Skype y todas las posibilidades. No ha cambiado nada. No cambió tanto. Como tampoco la pasión por Socorro Quinto Año. A ver, un fragmento de la ficción. Y vos te calmás también, porque así no vamos a ir a ningún lado, ¿entendiste? Okay, Tranquilito, Colo. Bueno, tranquilo, dale, vamos a hablar bien, che, seriamente. Bueno, yo quiero decirles una cosa, por favor, no hablen mal de Claudio. Me siento mal, no sean así, por favor. Perdóname, mi amor, perdóname, pero tu historia con Claudio, ya fíjate que no nos interesa, ¿viste? Hacé de tu vida lo que quieras, no nos metemos más. Lo único que nos importa acá es que por culpa de Claudito parece que no vamos a poder ir a Bariloche. Pero ¿por qué? ¿Por qué por culpa de...? ¿Qué tiene que ver Claudio con que ustedes ahora no quieran viajar a Bariloche por la agencia del mar? No entiendo. Una cosa, ¿por qué no se dejan de hablar huevadas, chicos? Ya dimos un adelanto, tenemos que ir sí o sí. No, sí o sí no, Walter, no. ¿Por qué? Así hayamos dado 1000 adelantos, no tiene nada que ver, es una cuestión de Él tiene principio. mucha plata. No tengo plata, loco, pero no podemos ir por una agencia de ese tipo, hermano, no podemos ir. Pero es una agencia como cualquier otra, loco, pedimos a la agencia que no venga Claudio como coordinador y listo, che. No es así. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Viste? Bueno, Walter Quirós, lo quiero sumar a... ¿Se escucha? ¿O no me escucho yo? Sí. Walter Quirós, lo quiero sumar, digamos, dentro de los actores. Y también hay una chica, Claudia se llamaba, de pelo corto ahí. Claudia, ¿no? Claudia Flores, que había hecho ya mucha televisión y que es la que a mí me enseñó. Me decía, mamita, la cámara está acá.
vos te estás poniendo de espaldas. O sea, no. Claro, y estuvo en Pelito, además, Claudia Flores, que hacía de novia de Adrián Suar. Mirá lo que estamos hablando, ¿no? Los comienzos de un tiempo televisivo. Gran actriz. Gran actriz y muy, muy buena compañera. La verdad que sí, a mí me enseñó un montón. ¿Cómo se manejaban dentro de los personajes el tema de la ideología política en un colegio secundario? ¿Estaban las distintas posiciones plasmadas? Sí, yo creo que sí. Un poco Rodolfo intentaba que haya... pero en general pensábamos todos bastante parecido. Pero la idea es que hubiera un poco de pica y tal, para confrontar, ¿no? Pero... en general, la idea del programa era romper un poco con todo eso, hablar de feminismo. Bueno, hablando de feminismo, ahí la recuperamos a Laura por teléfono. Ya desistimos de la videollamada y la tenemos a Laura Novoa por teléfono, Lau. ¡Qué horror, qué horror! ¡Qué difícil! Estamos que en es los a mismos veces. problemas que Adriana Salonia con el teléfono en los 90, nosotros ahora con las redes. Pero sí, recién estaba viendo, porque yo cambié de lugar, quizás porque los veía por tele, y digo, ay, esa escena del lavaplatos, todas esas cosas, después voy a pedir que me los manden, mira. ¿Cuál fue la escena más arriesgada, Laura? Te vamos a mandar todo, no te preocupes, pero digo, en esta libertad que daba Rodolfo Ledo de, bueno, esta escena es libre, o pueden improvisar, o pueden sumar, ¿hubo algún momento donde sentiste que estabas rompiendo una barrera de lo preestablecido? Todo el tiempo sentíamos que estábamos rompiendo barreras en Socorro quinto año, ¿no, Adri? Me parece como que ya estar ahí, ya hablar de las cosas que hablábamos. Hasta ese momento los programas eran muy blancos y nosotros éramos unos guarros, mostrábamos que éramos de izquierda, que hablábamos de sexo, lo que se decía en pastillas anticonceptivas. Chicos, para ese momento, hoy parecemos nada, pero para ese momento era enorme. Chicas, hablaban de aborto en el programa, hablaban de embarazo adolescente y un personaje que no sabía si quería o no continuar con ese embarazo. Sí, y no, bueno, mirá mis piernas, qué bueno que... ¡Ay, sí, más, Laura! ¡Estás en Pretty Woman! No, chicas, que no salgo ahora. El pelo, mirá el pelo volado de los 90. No, y yo toda tapada con la camisola. Bueno, nada, estamos viajando también en los tiempos estéticos de la tele y de la moda de ese momento, ¿no? Pero más allá de eso, retomo el tema de la vanguardia. Ledo, en algún momento vamos a hacer algún homenaje de Sin Condena, de lo que fue ese ciclo donde Ledo también se propuso romper barreras, jugar con temas, tomar personajes históricos. Digo, ¿había un nivel de riesgos que sentís, Laura, que hoy hay en la tele o está todo mucho más apocado en ese sentido? ¿Hay tele? Bueno, sí, es verdad, estamos en emergencia. De antes de la pandemia. No, es que lo que pasa, bueno, hay un antes y después, pero la verdad es que en este momento la televisión es entretenimiento, yo estoy en el cantando, así que más que agradecida porque es la posibilidad de trabajo que hay un 99% de desocupación de los actores, estamos pidiendo por una emergencia cultural, estamos pidiendo por que realmente el Estado pueda, por supuesto, no solo con los actores, ¿no? Me parece que estamos en una gran crisis. Laura, discúlpame la interrupción, pero no puedo no preguntarte. Vos sos, parte de la fundación espiritual de Polka con Poliladro, en ese proyecto donde Suar se juega a producir, y fue una innovación estética, tecnológica, y hasta mismo dentro de los guiones. ¿Cómo sentís que Polka puede ser que se cierre? No, sentiría una tristeza enorme. Creo que igual Socorro quinto año fue una gran bisagra, ¿no? Siempre se lo adjudica un poco más a Poliladron, pero creo que de verdad la diferencia estética la abrió Rodolfo Ledo cuando además él se va de Canal 13. Rodolfo era una mega estrella cuando realmente los autores tenían un poder sobre la autoría de lo que hacían, que era mucho más grande. Recordemos que Rodolfo tenía 4 éxitos, por eso yo no hice el casting de Socorro, porque yo venía... Vos venías de ahí, sí.
Venía de vínculos y venía hermoso poder recordar Socorro. Hermoso, Lau. Qué bueno que pudimos, aunque sea, recuperarte un ratito por teléfono. Queríamos saludarlas a las dos, compartir este material. Se los vamos a mandar, porque está buenísimo. Una hermosa ficción de la televisión que llegó para hablar de ciertas cosas que en ese momento en tele no se hablaba. Les mando un beso enorme. Laura, te quiero, Laura, te quiero. Chicos, muchas gracias. Gracias, chicas. Gracias a las dos grandes figuras hoy por hoy que comenzaron con ese gran proyecto aquí en Canal 9. No se muevan, por favor. Hoy, nota completa de Susana Jiménez. Se va a radicar en Uruguay, abandona la Argentina, no hace televisión este año. Todo eso y más con Susana Rocasalvo y Daniel Gómez Rinaldi. Nosotros el sábado que viene a las 5 de la tarde. Quédate. Chau.